Empecemos a grabar, ya. Ahora sí, ¿cómo les va? ¿Cómo ha pasado? Prendan las cámaras para conocerlos, por lo menos por televisión. Darío, Darío Peñafiel. Miriam, Karen, Franklin, Verónica. ¿Faltan? ¿Y Natalie, faltan o están todos? Faltan ingenieros, ingresan los demás compañeros. Ya, y les pueden mandar un mensajito o algo para que se ingresen, por favor. Sé que tienen un grupo en el cual no me han colado, entonces por lo menos ustedes ahí mándenles un mensajito a los compañeros. Y ¿alguna novedad? ¿Siempre entran así un poco atrasaditos o es la primera vez? Nadie quiere hablar de ustedes, oigan. Buenas tardes, ingeniero, compañeros, Hola, buenas tardes. buenas tardes, Edwin. Están tímidos, ¿qué les pasa? Yo también en el examen no voy a querer hablar nada, vuelta. Así como ustedes no quieren hablar ahorita. El examen hoy. Estaba diciendo a los compañeros para que ingresen ingeniero por mensaje. Ah, Es como me chévere, quedé. chévere, chévere. Por eso digo que les esperamos, ¿cuánto más espera? ¿Cuánto saben esperar? Por ser primera vez, démosles unos 10 minutos, ¿no?
¿Y qué me cuentan? ¿De qué sector? ¿De qué sector eres, Miriam? Estás en silencio. A ver, entonces vamos por acá. Karen, ¿de qué sector eres? Buenas tardes, ingeniero Aquí compañero. estamos de Sierra y Costa, ingeniero. Ya, por eso. A ver, ¿tú de dónde eres, Frank? Soy de la sede de Pedro Moncayo, pero vivo en Cayambe. Ok, ya. ¿Cuántos son en total? Ingeniero de acá de Puerto Quito, totalmente somos, digamos, 7 estamos matriculados legalmente para el examen complexivo aquí de Puerto Quito. Y de ahí de Ya, Tabacundo, no sé los compañeros cuántos serán allá, pero ese día que nos dijeron que elijamos, éramos como 16. ya. Pero normalmente con Mario, ¿cuántos se han estado reuniendo? Estábamos 12, así, 13. A mucho a veces 13, así. El resto no se conectaba. Ya. ¿Alguien más se va a unir? ¿Alguien más se va a unir o no? ¿Qué les dicen? El compañero García ya mismo ingresa ya en la clase. Ok, Está trasladándose del trabajo a la casa. ok. ¿Quién me escribió a mi teléfono? Disculpen. Yo dije, ¿Quién? Verónica. Usted. Ah, ya. No tenía su número así para grabar. Quisiera que se una alguien más, si se va a unir para de una vez presentarme y todo, ¿no? Ahí sí díganme ustedes si arrancamos ya o todavía no. Esperémosle unos 5 minutos, pues, ingeniero, a ver qué pasa. Ya le escribí a un compañero también que falta conectarse. Listo. Ustedes tienen un grupo, ¿verdad? De complexivo. Sí, Inge. Si me incluyen, por favor, para cualquier cosa, cualquier novedad, ahí estar comentando o diciendo cualquier cosa. El que sea el administrador ya le doy mi número, me pide el número para que me ingrese. Porque a Mario le dije eso y hasta hasta la fecha me ingresa. A ver, compartir pantalla. Saben que podemos ir adelantando algo. Lo que pasa es que, a ver, me comentaron que tengo que tomar lista, ¿no? Entonces, a ver, no tengo la lista de ustedes. El que quiera empezar, dígame primero sus dos nombres y luego sus dos apellidos. Ah, no, primero dígame sus dos apellidos, luego sus dos nombres. ¿Quién va primero al ruedo? Yo dije, Ya, dígame. apellido Jami. Me dice si está bien como escribo, ¿ya? Sí. ¿Ya? Verónica Noemí. Ahí está bien. Sí.
¿De qué sector es usted, disculpe? De Andoas. Ya, o sea, usted estuvo en Puerto Quito. Sí, en Puerto Quito estuve. Sí, sí, conozco Andoas. Ya, disculpe, ¿en qué se dedica a alguna explotación agropecuaria? ¿En cultivo, animales o algo? Sí, cultivos sí tenemos aquí en la finca, lo que es cacao Ya, y otros tipos de árboles frutales. frutales, ya. ¿Qué no tiene por ahí ¿cómo es esa? ¿Cómo hay por ahí es la fruta de chicle? Hay también Sí, ¿cómo el es? chicle y el salak tengo aquí. El salar. Ajá. Sí, tengo ahí. Ya, a ver, deme su número de teléfono, por favor. Ya. 09 Ajá, 99 ajá, 66 ya, 42 ya, 17. ya, listo. Siguiente. Yo, ingeniero. A ver, Pinto Ramírez. ya. Karen Madeleine. Madeleine, ¿así? Madeleine. Madeleine. Con Madeline. E. Ah, No, Madeleine. Madeleine. Ajá, exacto. Ok. Disculparán, estoy con otra computadora que no es la mía, la habitual, por eso estoy aquí medio entrobado con las teclas. Ya, a ver, ¿de qué sector es usted? De Puerto Quito. Igual de Puerto Quito yo no le he visto. Ni a Verónica no le he visto nunca. Bueno, es que yo soy nuevo, les cuento. Habría algún cultivo, alguna explotación que se dedique o tenga relación o algo. Sí, cacao en la finca. Cao. ¿En qué sector vive? Me dijo. En Puerto Quito. Ay, ya su número de disculpe. 09 Ajá. 59 Ujú. 60 12 12. 12. Ujú. Siguiente. Yo, Inge, A ver. Peñafiel Gaibor, Darío Javier, Javier con X, Sector. en La Unión. ¿Tú no eres familia de otro Gaibor que está en primero, en segundo? Yo que sepa, no. Ya. ¿Cultivos? Cacao, maracuyá y maíz. Sigue en buen precio el maracuyá. Sí, está ahorita por acá, por la zona, están pagando a 55, pagaron esta semana. Qué belleza de precio. Sí, está a buen precio ahorita, el que tiene está bueno. Tú entonces estás bien. Sí, sí, Número. por ahí recién me está saliendo, tengo 1,5 hectáreas, recién estoy cogiendo. Ya. Sí. Número de teléfono. 099 Ajá. 385 Ya. 976 3. Pero igual el precio no te va a bajar de la noche a la mañana. No, pues porque de aquí dice que el precio todavía se va a donde yo le vendo a la señora, dice que todavía se va a mantener unos 5 o 6 meses y pueda que suba más, dice, porque ya Sí. la cáscara de la maracuyá que antes vendían para el ganado y ahora ya no la están vendiendo, sino están haciendo unos derivados cosméticos para las mujeres. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así Cuando yo, dice. cuando yo tenía maracuyá también decían que de la pepa y de todas, de todo, igual bajó a 18 centavos. Sí, yo tengo desde antes, desde como 18 años sembrando. Siempre he estado de 20 a 19 y ahorita está a buen precio. Ahorita es rentable tener maracuyá. Claro, para mí con un precio de más de 30 es rentable. Yo tuve maracuyá, te cuento, en el 2012, si no estoy mal, y yo llegué a vender el kilo hasta en 75 centavos. Chuta, ahí sí Claro, era bueno. claro, buenísimo. Claro, ahí Promedio, sí era bueno. promedio del año fue como 54 por ahí, fue un buen precio. Asimismo sembré como el 2016 por ahí debe ser. Vuelta y vendí en 18, 19 centavos. Sí, pues no, últimamente no subía, pues llegaba hasta Ajá. 25 y demoraba en subir unos 2, 3 centavos y para bajar bajaban unos 8 centavos.
Ajá, de un así mismo solo. es. Así mismo es Sí. cuando subes, subes en escalera, pero cuando bajas, bajas en ascensor. Sí, acá yo dije ahorita por temporada del mango sabía bajar por los años anteriores y ahora no, pues ya Ajá. se lleva como 4 meses casi va a este precio. Verás, bajaba por el mango, te bajaba hasta febrero. De ahí entraba la naranja y te bajaba por la naranja. Y siempre hay un pretexto Mm, para el intermediario. Esos son puros cuentos de los intermediarios, te cuento. claro. Ajá. Sí. A ver, siguiente. Yo ¿Qué pasó, ingreso. ingeniero? A ver, dígame sus apellidos y nombres. Morillo Pozo. ¿Cómo? Morillo Pozo. Ya, Morillo. Morillo. Ya. Pozo con S. Pozo con S, ok. También hay con Z, te cuento. Sí, mis hermanos también son con Z. Ya. Franklin Marcelino. Ahí está bien. Sí, Sí están viendo mi pantalla, ¿no? sí, sí, está bien. ¿Ya de qué sector eres tú? De la sede de Pedro Moncayo, pero vive en Cayambe. Cayambe, la ciudad de los bizcochos. Sí. Ya, ¿en algún cultivo que te desarrolles, practiques, hagas o algo tengas influencia? Trabajo en las rosas. Rosas. Ya. ¿Tu número de teléfono? 099 Ajá, 77 ajá. 43 51 2. 4351 2. ¿En qué empresa de rosas trabajas, disculpa? En el grupo Javerde. No, no lo conozco. ¿Conoces Gilsea? Gilsea, sí he escuchado. Ya, ok. Por ahí tuve una media experiencia pequeña. A ver, ya, ¿quién más? ¿Quién más está por ahí? Yo, A ver, ¿cuáles yo? Nombres. Miriam. Chuquirima Consa. Consa con Z, ¿verdad? Sí. Ya. Miriam Fernanda. Miriam, ¿así? Perdón, María. perdón. María dice. Miriam ¿Así? Fernanda. Con N. Miriam Fernanda. Sí. Ya. ¿De qué sector es, disculpe? La Unión. La Unión. Así también es de acá del calor. Ya, cultivos. Acá también se da el cacao y la maracuyá. Ya su número de teléfono. 09 Ajá, 68 ajá. 14 14 42. ¿Quién más? yo, Ingeniero. Dime sus apellidos. García Vera, Ya. Kevin Sebastián, Sector. Pedro Vicente Maldonado, Ya. Cultivos. Cacao, Balsa, Palmito, Palmito. Bacán. Teléfono. 0982, Ujú. 96, 96. 31, 40. Sí, 31, 31. 48. 42. 48. ¿Cómo está por Pedro? ¿Llovió hoy día? Sí, en antes temprano y ya mismo, una hora ya llover. Bacán. ¿En qué sector de Pedro? ¿En Pedro vives? Pedro, trabajo para el agroinsumo, Ya. Ok. vendiendo agroquímicos, mejor dicho. Ya. Sí, sí. A ver, ya, ¿quién más está por ahí? Yo Sí, ingeniero. buenas tardes. Yo, A ver, Ingeniero. a ver, vamos con Muñoz. Muñoz, Muñoz Espinosa, Edwin Javier, con J. sector. Yo soy de acá de la sede de Pedro Moncayo y vivo en Guayabamba. Guayabamba. Ujú. Guayabamba se escribe así.
falta la Y. Guayaba, guay. Ahí, Ya. ahí está. Ahí. Sí, Ok. Ahí es donde son los yaguarlocros, ¿no? sí, los de amor locos, todos los caldos de gallina y todo eso. Ujú. Sí, sí, conozco. A ver, cultivos. El aguacate, Aguacate, claro, la zona del aguacate. Ya. Cero. Teléfono. 09 80 Ajá. 41 Ajá. 80 73. 70 y. Me quedé en 80. 7, Ya. 80 77. Ya. A ver, ¿quién más? Yo en qué. A ver. Churaco, Chimarro, Churaco. Chimarro. Con doble R. Sí. Ya. Flor Elizabeth. Flor Elizabeth. Ahí está bien. Sí. ¿Qué sector, disculpe? ¿De qué llama? Cayambe, igual. Ya. ¿Algún cultivo en que de influencia de usted? Las rosas. Ah, también trabaja en florícola, ya. Ujú. El celular. 09 Ajá, 87 ajá. 24 Ujú. 58 66. Ya. ¿Falta alguien? Yo, A ver, ya. eh, Flores Tugulinago, ¿Perdón? Flores Tugulinago, Flores Tulinago. ¿Me dices si está bien? sí, Ya. Natalie Yasmín, Natalia, ¿sí? sí, Yasmín. sí. ¿De dónde es usted? ¿De qué llama? Cayambe, igual. Ya. Rosas, igual. Sí, Ah, vida algunas. Ya. ¿Teléfono? 09 Ajá, 93 ajá. 83 Ujú. 67 61. ¿Solo rosas o también flores de verano? Rosas nomás. Ya. ¿Alguien más? Estoy con un computador que no me apoya. Estamos 9, ¿no? Yo creo que ya debemos empezar, señores. 2, 4, 6, 8, 10. Sí, ahí estamos. Yo creo que debemos empezar, ¿no? Porque igual tenemos solo 8 clases y bueno, yo sé que ahorita hay que darlo más, hay que dar un poco resumido de lo que se pueda. Voy a empezar presentándome, verán mi nombre. No, yo pienso que ustedes no me van a conocer porque yo recién doy, empecé a dar este semestre, empecé a dar a ver a segundo, tercero y voy a dar a primero en febrero. Entonces ustedes estuvieron en cuarto, entonces yo ninguno de ustedes me debe conocer. Mi nombre es Julio Vivanco, soy ingeniero agrónomo, graduado en SPOJ. De ahí tengo una maestría en agronegocios en el CATIE. Ya, y trabajo en Pronaca, específicamente en INAEXPO. Tal vez Kevin haya escuchado de INAEXPO por Palmito. Ya, Sí, envían de acá a mis familiares de INAER. ya, exacto. Entonces yo trabajo en Pronaca, trabajo alrededor, ya va a cumplir 12 años. Yo soy nacido en Santo Domingo, criado en la sierra, criado en Riobamba y vine para acá hace unos 12 años, así que sí tengo una mezcla un poquito de la sierra y un poco de la costa. Algo por ahí podemos conversar. Ya, espero que la experiencia que tenga
el conocimiento que tenga les puedo impartir. Yo sé que igualmente voy a aprender mucho de ustedes, ya con mis estudiantes de segundo, de tercero he aprendido bastante. Y espero también con ustedes, ¿no? Ustedes que ya van a ser futuros colegas, están a un paso. No sé por qué eligieron examen complexivo. En mi tiempo no había ese chance, solo era tesis y punto. Ahorita es chévere que haya un examen complexivo, ¿no? Ahí me imagino que, aunque tienen que dedicarse un poquito, pero ya es más corto. Imagínense que yo hice de tesis, no van a creerlo. Yo hice de tesis, algunos de ustedes de los floricultores conocen el hipérico, o han de haber escuchado del hipérico. Es Sí, he una, escuchado. Sí, ya te conozco. es una flor de verano. Sí. Yo hice mi tesis en hipérico de ingeniería y me tardé año, 8 meses haciendo la tesis. Ujú. Sí, porque esa era una variedad de la Golden, no sé cómo, que estaba por desaparecer, había sacado un señor de apellido Pontón, entonces querían nuevamente hacer la proliferación de la variedad y querían que obviamente que le haga una universidad para que tenga el respaldo investigativo, el respaldo de la universidad, ¿no? Entonces, eso, y el problema es que cuando me planteó, mi director de tesis me planteó toda la propagación, y solo en invernadero, en esquejes, te pasas como 5 meses más o menos. Entonces, y de ahí en campo unos 8 meses más, y se jodió todo. Bueno, pero no conocía del cultivo, sí conocía algo ahí, y es más, como son flores de verano, ustedes entenderán, tenía que darle luz artificial y todo eso. Fue medio interesante el tema, pero duró mucho. Eso fue lo único que les puedo comentar. Ya, a ver, verán. Entonces, yo debía empezar, les cuento esto. Sí les ha de haber dicho Mario, el ingeniero Mario, ¿no? Que yo debía empezar, sino que yo estaba justo con un proyecto de unas semillas y andaba bastante ocupado, entonces yo le dije que me respalde y él empezó. Entonces él empezó con el eje, justo aquí estoy leyendo. Él empezó con el eje, a ver dónde está esa cosa. A ver, ya, verán, Mario empezó con el eje de producción y yo mi tema es del eje de agroecología. Entonces conmigo vamos a ver fruticultura, vamos a ver mecanización agrícola, vamos a ver cultivos tropicales, vamos a ver edafología, vamos a ver industrialización agrícola. Imagino que me pusieron por el tema de la agroindustria. Ya, y vamos a ver algo de aerotecnia, dice. Ya, ok. Esos son los temas que vamos a ver conmigo. Vamos a estar hasta el 8 de febrero. Ok, 8 clases. A ver, me explicó, Mario es el que está coordinando esto, ¿no? Entonces me explicó Mario que las clases van a ser los lunes, miércoles y viernes, igual que han sido con él. Van a ser de 6 de la tarde a 8 de la noche. ¿Alguno de ustedes se les complica el horario? ¿Algo? ¿Quieren tal vez que se haga o se extienda en otro horario, que se haga alguna, no sé, alguna modificación o algo? Estoy dispuesto, no sé, coméntenme, o ahí está bien. Pero actuarán, ¿no? Pero a mí me gusta actuar un poquito, conversarán. Inge, yo salgo de mi trabajo a las 6, pero sí me demoro unos 5 o 10 minutos para llegar aquí a mi casa para conectarme. No sé si haya problemas en eso. Yo no tengo problema. Si quieren, podemos empezar a 6:15, si todos quieren, pero si todos dicen a las 6, empezamos a las 6. Estoy justo para escuchar propuestas. Miren que estoy aplicando el liderazgo consciente que dice la gente. No estoy siendo autoritario ni nada. Y si nos conectamos, dije, a las 6:30, Yo no tengo problema. ¿Qué dice la hasta mayoría? las 8:30. Ajá. Alce la mano si dicen 6:30. Uno. Nadie te respalda. 2, 3, 4. Nadie te respalda. Te faltaron votos, Darío. Y están saliendo los votos ya. 4 levantaron la Inge, mano. Inge, 4 disculpa, de... ¿puedo apagar mi cámara? Es que está dañada. ¿Quién- Se ¿Con me quién, con dañó. quién estoy hablando? Disculpe, a ver, Con cuéntame. Natalie. A ver, apague la cámara, no tiene problema. Ya. Ya, sí, porque le vi como que estaba ahí un canal de televisión entre que se iba y se recortaba. Yo digo, creo que es la Sí, señal. sí, se me ha dañado. Hoy me di cuenta. Ya. A ver, alguien más se sumó, Sofía Yaguachi dice.
¿Está por ahí? Sí, Inge, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Prenda la cámara, por favor. Ya ahorita la prendo. Gracias. Necesito, Sofía, que me dé sus dos apellidos y sus dos nombres. Ya, Yaguachi Ojeda, Sofía Belén. Era Sofía Belén. Ajá, ¿De qué sector? de Mindo. De Mindo. Ya. ¿Practica alguna explotación agropecuaria? No, ninguno. Ya. ¿Es su número de celular, disculpe? 0963 Ajá. 88 35 86. No, por el día de hoy pueden llegar tarde, ya, pero desde mañana, por favor, estarán, perdón, desde el miércoles tratarán de estar puntuales para poder avanzar los temas que más se puedan, ¿no? Poder tener un poco más de, de intercambiar ideas y eso. Tal vez alguien más se va a unir o ya por ahí vamos a quedar. No, ingeniero, ya iniciamos la clase. Ya, ok. A ver, entonces verán, vamos a iniciar con el módulo que yo le vi un poquito más pesado, que es de edafología. ¿Ustedes de edafología con quién lo recibieron? ¿Con qué ingeniero recibieron edafología? El ingeniero de la cueva parece que fue el que nos dio. De la cueva. Ya. Ingeniero Carlos de Mateo. Y a los de, bueno, debe haber otros profesores o les dio a distancia también a ustedes de Puerto, ¿cómo es? De Pedro Moncayo, de Tumbaco, de Guayabamba. Los dos unidos, los dos cursos, las dos sedes unidas. Ah, desde el mismo. Sí, Pero ahorita que va a ser presencial debe ser otro profesor allá, ¿no? Porque claro, va a ser presencial. sí, obviamente, porque nosotros terminamos virtual. Todo virtual nosotros. Sí, me consta. Bueno, verán, les cuento que, a ver, tercero sí di virtual, pero ya segundo fue presencial. Es decir, ahorita tercero ya van presenciales y el próximo semestre ya está todo presencial. Ustedes son los últimos virtuales que están. A ver, ya, entonces vamos a ver un poco del tema de la edafología. Entonces, la edafología no es sino es una rama de la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo. Es decir, es la relación del suelo con las plantas y el entorno que le rodea, ¿no? Al hablar de entorno estamos hablando de condiciones atmosféricas, condiciones climáticas, condiciones biológicas, en sí todo el ecosistema que rodea a las plantas. Entonces, es muy importante para mí el tema de la edafología, porque de un suelo va a depender mucho el tema nutrición, va a depender mucho el tema de enmiendas, va a depender mucho el tema de intercambio catiónicos, pHs, va a depender, a ver qué más, va a depender en sí de las limitantes para los cultivos, ¿no? Porque un pH de suelo sí puede ser una limitante. Me imagino que ustedes ya lo vieron eso con el ingeniero de la cueva, sí lo conozco yo. Entonces, a ver, lo primero que vamos a ver es la formación y meteorización del suelo. La meteorización también se lo llama intemperismo, ¿no? Entonces, si algún rato me escuchan intemperismo, es lo mismo. Intemperismo o meteorización es lo mismo, es decir, es la fragmentación de las rocas y para la formación de los suelos.
Hay diferentes tipos de intemperismo, que igual ya les vamos a ver a continuación, que ustedes lo deben haber repasado, que son físico-químico, ¿verdad? Entonces, a ver ya, entonces, ¿por qué es importante la edafología? Porque como vemos en la fotografía, no va a ser lo mismo para ustedes, señores de Tumbaco, tratar de hacer un invernadero en un suelo totalmente pedregoso, que en un suelo que tenga una capa arable o un horizonte A bien formado, ¿no? Igual lo mismo para acá, para la zona costera, para la zona de La Unión, para la zona de Pedro Vicente. Hay que tener mucho cuidado en esto, por ejemplo, en el tema de mecanización. Por ejemplo, ustedes no pueden plantear el mismo tema, el mismo tipo de apero, el mismo tipo de apero para este tipo de suelo pedregoso que para este tipo de suelo, ¿no? Digamos que este tipo de suelo es más o menos como los que tenemos en las flores, que son suelos un poco cangagosos. Ustedes no van a meter el mismo apero que en un suelo que tenga un perfil o un horizonte más formado. Eh, denme un segundito. Denme un segundito. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe la demora. ¿Alguien asomó por ahí? Sí, Jorge Luis Pozo le saluda, ingeniero. Disculpe el atraso. Dame un segundo, porque aquí igual donde estoy yo va a haber un problema. Dame un segundito. Estamos aguacerísimo por acá, que ya me dejó la señal. Ya. A ver, José Luis, al final me haces anotar tu nombre y tu apellido en la lista, ¿ya? Porque ahorita ya estamos aquí, estamos ya en clase. Sí, por favor. Tengo miedo que se me vaya la señal por el motivo que está fuerte la lluvia. ¿Dónde vives? En Puerto Rico, ¿Y dónde es eso? cerca de Puerto Quito. Acá el cielo roto. Ah, ya. Ok, que se cae el cielo por ahí. Sí, está alto reempálago. Ya, Ingeniero, Relámpago. ya. Dígame. dice también una compañera que por favor que le disculpe que se va a atrasar un poquito porque no puede llegar a la casa. Ok, bueno, hasta el final que tomemos listo, ojalá llegue. Por primera vez podemos ahí hacer cualquier excepción. Ya, ingeniero, Ya, verán, ustedes ya que son futuros colegas, y yo quiero con ustedes interactuar bastante. Entonces yo les voy a hacer preguntas y yo quisiera que ustedes también me respondan. Y si ustedes también me hacen alguna pregunta y no hay respuesta, para mañana habrá la respuesta, ¿ya? A ver, entonces, a ver, yo quiero preguntarles a ustedes, un suelo superficial, ¿dónde lo podemos encontrar? Ya que ya han visto la edafología, un suelo superficial y un suelo profundo. Díganme ustedes dónde podemos encontrar. Por ejemplo, un suelo superficial como el que estamos viendo aquí y un suelo profundo como el que estamos viendo acá. Ingeniero, yo pienso que un suelo superficial podríamos decir lo que es la parte de Guayabamba, lo que es acá en la sierra, ya que es un suelo arenoso y piedragoso a la vista. No es como el suelo de acá de Cayambe, vuelta que tenemos un suelo profundo de tierra negra, Ya. arable. ¿En dónde me dijiste el primer lugar? ¿Dónde me dijiste? Guayabamba, Ya, oye, pero en Guayabamba, ¿cuánto tienes de horizonte de capa arable? lo que se puede ver es casi como semidesierto en unas partes. Ya, pero el horizonte A, que, ¿me entiendes lo que es el horizonte A más o menos de cuánto es?
No, no lo entiendo sobre el horizonte. Ya vamos a ver entonces. Ok. A ver, ¿alguien más tal vez alguna idea que me pueda dar un suelo superficial quiero que me den? No, a ver ya. Verán, yo entonces si no, verán, un suelo superficial, ¿conocen el Oriente ustedes? ¿Conocen el Oriente? O bueno, los que están en Pedro Vicente, por ejemplo, la zona de Salto del Tigre, ¿ya? No sé si conocen la zona de Salto del Tigre, la Rumiñahui, son zonas con altos niveles de precipitación. Entonces son suelos bastante lixiviados y son suelos bastante superficiales. ¿Saben por qué? Porque el horizonte A o la capa arable, ya vamos a ver lo que es un perfil de horizontes. Entonces el perfil de este horizonte no llegará a tener unos 10 centímetros, 15 centímetros, no tiene más. Y de ahí viene ya lo que es un horizonte C o una roca madre. Igual también por eso, por ejemplo, estos suelos superficiales podemos encontrar a lo que es orilla de un río. Cuando llamamos un suelo de playa, por ejemplo, a las orillas del río Blanco, aquí los de la parte de acá me van a entender, ustedes van a encontrar, van a tener unos 20, 30 centímetros de suelo y viene lo que es rocas, ¿verdad? Entonces eso hablamos de suelos superficiales. Entonces un suelo superficial, digamos que ustedes quieren hacer un arado como el que está aquí, pues es prohibido, señores, porque ustedes ahí estarían dando la vuelta del suelo que tienen, intercambiándole por roca madre o por un horizonte C, que no es un horizonte que va a tener una buena fertilidad. ¿Ya? Entonces, es diferente. Entonces, un suelo superficial, por ejemplo, si ustedes tienen un suelo superficial cangaguoso, me imagino que saben lo que es la cangagua, entonces ustedes ahí mejor en vez de plantear, por ejemplo, un arado, deberían plantear un subsolado, ¿no? O unos cinceles, que son los dientecitos que van rompiendo, para no dar la vuelta al suelo, sino para simplemente irle, por ejemplo, en ese tipo de suelos no tan pedregosos, bueno, en esa vaina de ahí no se siembra nada, ¿no? Pero pongámosle, sino que la foto quería que sea un poco impactante, sino que pongamos un suelo que tiene un poco menos de roca. Entonces yo no saco nada dándole la vuelta, porque si está este horizonte así, el horizonte de abajo debe estar con agregados más grandes. Entonces yo no saco de nada dando la vuelta a eso, ¿ya? Entonces, suelos profundos, por ejemplo, como los que hay, suelos profundos, estamos hablando de los suelos, por ejemplo, de la Concordia, estamos hablando de suelos de Quinindé, de la Unión. ¿Por qué? Porque nosotros ahí, para lo que es La Palma y para eso, que tiene una raíz de anclaje, nosotros vemos bastante, o si ustedes hacen una calicata, ustedes van a encontrar ahí de ley el horizonte B. Igual, yo creo que también en la zona de Guayabamba, en la zona de Guayabamba yo creo que debe haber horizonte B en transición por lo menos. Por lo que he escuchado y por lo que son suelos fértiles, no son, es un valle donde se dan muchos cultivos frutales y eso. Es el tema de las flores y todo, ¿no? Pero bueno, eso ya podemos verlo más a detalle. Entonces, cualquier cosa, cualquier pregunta me la van haciendo, ¿no? Entonces verán, lo que es la meteorización, lo que es el intemperismo, ¿qué es esto? Si no es sino un proceso cuando los minerales o las rocas, tendrá la bondad de no decirles piedras, se llaman de ahora en adelante rocas, al estar en contacto con la biosfera, al estar en contacto con la hidrosfera o con la atmósfera, se degradan o se fragmentan. Entonces, este intemperismo, como les decía, puede ser físico ya sea por el tema de lluvias, por el tema de algún tipo de compactación o por algún tipo de arado, o puede ser también químico, ¿no? Por alguna reacción química, alguna oxidación o reducción. Y puede llevarse a cabo de manera total o también la meteorización puede llevarse de manera parcial. ¿De qué va a depender esto? De la formación de un suelo va a depender mucho del tiempo. Entonces el tiempo va a ser un factor que nosotros va a depender mucho para que se forme un suelo, porque un suelo no se nos va a formar de la noche a la mañana. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuáles son los suelos más antiguos del mundo? O sea, ¿cuáles son uno de los suelos considerados los suelos más antiguos suelos del mundo? Claro, suelos más antiguos, podríamos decir. ¿Tienen idea ustedes cuáles son? Uno a la vez nada más. ¿Desiertos? No, verá, los suelos considerados como suelos viejos, que son los suelos europeos, ¿no? Suelos europeos están considerados como suelos viejos. Los suelos americanos todavía se pueden considerar que son suelos nuevos. Claro que estamos hablando de cientos de millones de años, ¿no? De diferencia, pero son considerados suelos más jóvenes que los suelos europeos, por ejemplo.
Ya, ¿qué más podemos decir de lo que es el intemperismo? Es la formación, la formación del suelo requiere de procesos eh, en donde hay en donde hay menor meteorización o intemperismo, los suelos son más delgados. Entonces, al decir suelos delgados es lo que yo les hablaba, suelos superficiales. Entonces, suelos superficiales de donde vamos a tener nosotros una capa arable bien pequeñita, no va a ser un suelo bien formado, entonces va a ser un suelo poco fértil. ¿Y por qué ahí es donde hay poco intemperismo? ¿Por qué puede haber poco intemperismo? Porque pues, va a haber bajos factores físicos o químicos, que ya los vamos a ver. Sin embargo, puede que los minerales solubles estén presentes. Entonces, en cambio, que en lugares donde hay un intemperismo intenso, los suelos pueden ser gruesos. Al hablar de gruesos, estamos hablando de suelos profundos, ¿ya? De horizontes gruesos, dado que los minerales y nutrientes han desaparecido, ¿ya? Entonces, al final, ¿qué es el intemperismo? ¿Qué es la meteorización? Es la fragmentación o degradación de rocas y minerales, y lo que va a provocar la formación de un nuevo suelo. Si yo les digo en el país, en el Ecuador, no nos vayamos a Europa ni a nada, yo les digo, ¿cuál consideran ustedes que es un suelo más joven y un suelo más viejo? Hablemos de regiones, sierra, costa, oriente. ¿A cuál ustedes le considerarían un suelo joven y a cuál le considerarían un suelo viejo? ¿Por qué? Yo creo, ingeniero, que, digamos, un suelo, digamos, más viejo sería lo que es la costa. Y, y un suelo, digamos, más joven podría ser la sierra, porque acá en la costa siempre se ha venido, digamos, trabajando en el suelo. Y mientras que en la costa todavía creo que en la sierra todavía hay terrenos sin trabajar. Ya, está bien, pero algo más te falta ahí. ¿Alguien más tal vez tiene alguna otra idea? A ver. Supongo yo que porque las personas que llegaron a colonizar primeramente llegaban por el mar, por eso son suelos más viejos en la costa. Ya. Bueno, Primero. verán, la formación de un suelo no vayamos simplemente con la labranza, ¿ya? Para la formación de un suelo hay aspectos físicos y químicos que ya vamos a ver, que por ejemplo es la lluvia, es el tema de los microorganismos, el tema de las reacciones químicas. Entonces, estos simplemente no dependen. Entonces, por ejemplo, tú puedes labrar un suelo, un desierto, pero si no hay agua, no hay agua. Entonces, el intemperismo ahí va a ser bastante lento, o la meteorización. Mientras que en una zona per se ya lluviosa va a tener un poco más de actividad microbiana, ¿no? De humedad. Y si tienes calor, vas a tener mayor intemperismo. Entonces, verán, verán, ustedes para que tengan conocimiento, en el Ecuador hay tres tipos de materiales parentales, es decir, de donde se han formado nuestros suelos, que son la cangagua, es la roca madre y es la ceniza volcánica. Entonces, por lo general, la roca madre están formados todos los suelos del oriente y parte de los suelos de la costa. La cangagua, no sé si saben, es un carbonato de calcio, están formados parte de la Sierra Centro, por eso hay esos suelos que tienen esas partes blanquecinas por ahí. Y la ceniza volcánica también es un material parental, ¿por qué? Porque nosotros estamos en la zona del Callejón de Fuego, ¿no? Entonces aquí obviamente va a haber ceniza volcánica. Entonces, los suelos más jóvenes que nosotros tenemos en el país, señores, son los suelos que estén cerca de un volcán. Porque por ejemplo, los que están cerca de Ambato, los de la zona de Tungurahua, de la zona de Cotopaxi, van a ser suelos jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen constantemente actividad volcánica y constantemente van a tener material parental nuevo, que es la ceniza volcánica. Entonces, desde ahí, por ahí podrían partir. Entonces, para mí un suelo joven sería donde está cerca de un volcán, es decir, por ejemplo, una provincia de Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, y un suelo viejo, considerado dentro del país, ¿no? Podríamos decir que es un suelo del oriente, un suelo que sea a partir de roca madre, ¿no? Ya, entonces, ¿alguna pregunta tal vez hasta ahí? Ingeniero, entonces, pues se podría decir que un suelo joven sería un suelo tratado donde tenemos bastante, como se puede decir, humus ya descompuesto, y un suelo viejo donde no hay mucha materia orgánica que está descompuesta. No, o sea, no quiero que se vayan al simple hecho de que yo estoy manejando 5 años de este cultivo con bastante materia orgánica, o 10 años y ya tengo un suelo totalmente nuevo. No, un suelo, para formarse un suelo tarda cientos de millones de años. Entonces, simplemente lo que le estoy diciendo es que todo suelo parte de un material parental para formarse. Puede ser roca, en el Ecuador, roca madre, cangagua, ceniza volcánica.
Entonces, ¿por qué los suelos de las zonas volcánicas son más jóvenes? Porque están constantemente aportándole ese material parental. Mientras que un suelo que tú tienes, qué sé yo, por la península donde no llega la ceniza volcánica, entonces va a ser un suelo salino, va a ser un suelo más viejo, ¿no? En relación al otro que está aportándole constantemente la ceniza volcánica. Eso nada más. De ahí no es que yo ahorita voy, hago un cultivo, aplico materia orgánica, hago labranza y eso, y es un suelo nuevo. No. Los suelos tardan cientos de años en formarse como suelo. Ya. ¿Eso te quedó claro, Franklin? Sí, Ya. Entonces vamos ahora a cuáles son los factores para que se formen estos suelos. Uno importante es el clima. Entonces el clima va a ser muy importante, obviamente, para determinar un tipo de suelo, dado el tiempo, o un clima, o sea, dado el tiempo o el clima específico, producirá un tipo de suelo particular. Ya, esto sin importar el tipo original de roca madre. Dos rocas del mismo tipo pueden formar un distinto tipo de suelo en un clima diferente. ¿Por qué? ¿Por qué se puede dar esto? Porque miren, nosotros también aquí un ejemplo de esto serían los suelos, por ejemplo, los suelos de aquí de Santo Domingo, que tenemos precipitaciones al año de 3.000, 4.000 milímetros, comparados con la Sierra Centro. Por ejemplo, la Sierra Centro estamos en 350, 400 milímetros. Entonces, aquí en Santo Domingo llueve en un mes suave, de enero, lo que en la Sierra llueve todo el año. Entonces, diciendo que vamos de la misma roca madre, un feldespato, allá va a ser más lento en formarse y puede dar un intemperismo bastante lento al que se puede dar acá por el tema precipitación. ¿Ya? Entonces, por lo general, por eso los suelos de la costa sí tienen horizonte B, que vamos a ver, y los suelos de la parte Sierra Centro, solo en ciertas partes tienen un horizonte B en formación. Por lo general ahí tienen horizonte A y horizonte C. Entonces, entonces, entonces dentro de estos factores climáticos, ¿qué nomás produce la lluvia? Entonces, miren, a más lluvia habrá un mayor intemperismo, es decir, una mayor cantidad de rocas y minerales fragmentadas, ¿no? ¿Esto qué va a producir? Que pues, se faciliten reacciones químicas, especialmente en las capas superiores del suelo, donde va a haber mayor interacción, donde va a haber mayor infiltración del agua, ¿no? Y entonces, y también más lluvia puede disolver más rocas y puede arrastrar más material. Cuando el material también es arrastrado, se exponen nuevas superficies. Esto, por ejemplo, se da en los llanos donde la escorrentía, en los valles donde la escorrentía, los procesos de colmatación, no sé si se acuerdan, algunos te escucharon, donde, por ejemplo, en las lagunas se van poco a poco, la erosión de los suelos va formando algún tipo de superficies. Entonces, aquí también vamos a ver que hay perfiles de suelos y perfil de capas. Entonces, ya vamos a diferenciar también qué es un perfil de suelo de un perfil de capa. Ya, otro factor climático también importante para la meteorización es las altas temperaturas. Entonces, a mayor temperatura, la tasa de reacciones químicas serán mayores, lo que también incrementa la formación de suelos. Entonces, por eso es lo que les decía, en la costa, mayor lluvia, mayor temperatura, por lo general debe haber un horizonte B. Ya, entonces, en cambio que en regiones, en regiones más cálidas, las plantas y las bacterias crecen más rápido, igual también habrá mayor actividad microbiana, ¿no? Entonces, los animales y las plantas también meteorizan materiales y producen suelo. Entonces, como decíamos, en regiones tropicales, en donde la temperatura y las precipitaciones son altas, se formarán suelos gruesos o suelos profundos. Mientras que en las regiones áridas tienen suelos delgados, lo que yo les decía, suelos superficiales. ¿Ya? Entonces, entonces los factores formadores de suelo. Un factor formador del suelo tenemos la roca madre. Como yo les decía, hay tres, ¿no? Tenemos lo que es la cangagua, la ceniza volcánica y la roca madre. La roca madre es el horizonte último que va a estar en todos suelos, el más profundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la roca madre? No es sino, la geología la define como sólidos cohesionados, es decir, lo que es una roca, ¿no? Obviamente una roca va a estar constituida de algunos minerales. La idea también de roca hace mención a aquella que se define como matriz o mineral de un suelo.
En otras palabras, la roca madre es la clase de roca sobre la cual se sustenta un suelo. Va a ser como la suela de zapato, donde está el suelo o la capa arable, pero entonces va a depender en suelos superficiales que la roca madre esté lo más superficial posible, que en un suelo profundo que esté lo más abajo posible. Entonces usted tiene más capa arable para trabajar. Entonces, por eso es importante la edafología o la formación de los suelos. Ya, también es importante destacar que sobre esta roca madre se acumulan capas de otras rocas, fragmentos de materiales, tierra, la vegetación, los cultivos, y las diferentes capas reciben el nombre de horizontes. Entonces ustedes se han de haber visto en la edafología lo que es un horizonte, ¿verdad? Uno a la vez. Ya. A ver, también de la roca madre van a depender factores fundamentales como lo que es la fertilidad, la morfología, las propiedades físicas, es decir, si un suelo tiene una textura arenosa, arcillosa, limosa, si un suelo tiene una estructura granular, laminar, va también a depender el espesor del horizonte, incluso propiedades físico-químicas. Ya, ¿qué tipos de roca madres hay? Hay las margas que tienen la particularidad de ser sedimentarias, ¿ya? Y no es sino la unión entre arcillas, ¿ya? En cambio que las calizas, por otro lado, bueno, como su nombre los indica, son las que vienen especialmente del carbonato de calcio. Aquí podríamos hablar de lo que es la cangagua, ¿no? Me imagino que los que están en la sierra sí saben lo que es una cangagua. La cangagua no es sino esos terrones de tierra eh, que se encuentran superficiales, que se encuentran duros, y que si ustedes le ponen un poco de ácido, de limón o de agua, a veces hasta hacen un poco de efervescencia por el calcio. Imagino ustedes de la sierra si han de haber visto eso. Lo que es la cangagua, sí, pero de ponerle para sacar la esencia no le he hecho. Es que es un carbonato de calcio, sí te puede hacer. Si tienes alguna, si en alguna parte está con bastante calcio, te va a hacer. Ya, también, no obstante, puede haber rocas madres como el granito, la pizarra y otros minerales, ¿no? Ya, otro factor importante para que es formador de un suelo es el tiempo. Como yo les decía, un suelo no se forma en 1 año, 2 años ni 3 años, sino en cientos de años. Entonces, los suelos engrosan cuando aumenta el tiempo, es decir, poco a poco su horizonte se va a ir formando. Entonces, por la meteorización, por el intemperismo, entonces mientras más sea la cantidad de tiempo que el suelo permanezca en un área particular, más grueso será. Al hablar, siempre los geólogos hablan de grueso, nosotros hablamos de profundidad, y a nosotros nos interesa la profundidad de un suelo, porque de la profundidad va a depender el sistema radicular hasta donde quiero llegar yo. Si quiero un frutal, tengo una raíz pivotante, necesito un horizonte bastante profundo. Bueno, si quiero sembrar maíz se me puede dar ahí en cualquier tipo superficial, ¿no? Pero va a depender mucho del cultivo al que ustedes quieren adaptar. Ya, otro factor formador de suelo es la actividad biológica. Entonces, la actividad biológica produce, obviamente, los materiales orgánicos del suelo, la materia orgánica, ¿no? El humus, los restos de plantas, es decir, los microorganismos. Entonces, los microorganismos ya vamos a ver lo importantes que son, tanto para la mejora de un suelo en la estructura, como también para un montón de efectos tapón que tiene, también un poco de asimilación de nutrientes y todos los beneficios que tienen como retención de humedad y eso. Entonces, la actividad biológica va a producir capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Que también es algo importante para la fertilidad de un suelo. Ya, entonces, vamos a entrar a lo que es el intemperismo o la meteorización mecánica o física. Esto es lo mismo si hablamos de mecánica o de física. Entonces, la meteorización física produce la disgregación o ruptura de las rocas. Bueno, cualquier intemperismo lo produce esto, ¿no? Ya sea el químico también lo va a producir. Ya, pero en el tema de qué se diferencia la física de la química, es que en la física la composición química o mineralógica no va a cambiar. En la química puede que algún tipo de reacción química produzca algún cambio, mientras que en la mecánica, en la física no va a haber esto.
Entonces la roca se va fracturando y los pequeños fragmentos que se generan pueden ser erosionados y transportados posteriormente. Ya, hay 5 tipos, si no estoy mal, de mecanización física, ¿qué dijo? De meteorización física, mecánica o física. Ya el primero es la descompresión. Entonces, ¿por qué se rompen algunas rocas? Por la descompresión, ya que éstas se expanden y se agrietan, por las grandes presiones que hay en la profundidad del suelo, ¿no? Y cuando llegan a la superficie, al haber menos presión, se dilatan y forman grietas. Estas grietas, poco a poco, en muchos años, van a provocar una fragmentación de esta roca. Asimismo, hay otro tipo que es la termoclastia. Esta vuelta tiene que ver con las diferencias en la temperatura. Ya, entre el día y cuando son entre el día y la noche son muy grandes. Entonces, esto es más que todo en zonas iguales de altas temperaturas, ¿no? Donde puede bajar bastante la temperatura en la noche. Entonces, la roca se dilata igual y se contrae. Igual esto va a permitir que se fragmente y produzca el intemperismo. Por ejemplo, miren, aquí nos da un caso en el desierto. La gelifracción. ¿Qué es la gelifracción? Es el agua que está en las pequeñas grietas de la roca, se congela. Entonces, por congelamiento, aumenta su tamaño y tras repetir varias veces, entonces en la gelifracción va igual a producir que la roca se fragmente. Otro tipo de meteorización física es el haloclastismo, que es en ambientes marinos y áridos. Entonces el agua aquí ocupa los poros, las fisuras y fisuras. Entonces a lo que se evapora, dejan la sal. Al cristalizarse con un mayor volumen, se ejerce una presión que igual hace que la roca se fragmente. Y tenemos también la biológica. Entonces, la biológica, algunos seres vivos, más que todo el tema de las raíces de árboles grandes, como de eucalipto, o también aquí como tenemos, por ejemplo, de un guayacán de unos 15 años, 20 años, imagínense en qué tipo de raíces tendrá. Entonces, esta también va a provocar que en el subsuelo que haya fragmentación de rocas, ¿no? Ya, igual los animales también nos ponen el ejemplo, por ejemplo, como ¿cómo se llaman estos? Los cachicambos que les conocen también tienen el nombre de armadillos. Los armadillos, al hacer las madrigueras, también van rompiendo, van haciendo un intemperismo más rápido, no más visual que lo que podría ser normalmente un suelo así normal. Entonces, verán aquí ¿quieren ver un videíto? Aquí está un videíto de lo que es el intemperismo. Les puse para que todos me dicen si lo pueden ver. Creo que tengo que salir de acá. ¿Están viendo? El Eh, video no es solo la diapositiva. No, Ya. Inge, todavía. Ya me pasó, ya me ha pasado eso, no se preocupen. Lo que pasa es que tengo que dejar de compartir. Tengo que irme nuevamente acá, tengo que compartir esto. Ya, aquí está. Ahí lo van a ver. Aquí van a ver un poco lo que he estado habla y habla lengua, y verán de lo que estamos hablando, de lo que es intemperismo, ¿no? La actuación de los agentes erosivos comienza por los procesos denominados de meteorización. Consisten en la ¿Sí escuchan? Sí, sí, Inge. sí. Listo. alteración inicial de las rocas en el mismo lugar en que se encuentran a merced de los elementos meteorológicos y biológicos. Los procesos de meteorización son físicos y químicos. En el primer caso, producen una rotura o desintegración de la roca sin transformación, mientras que en el segundo, dan lugar a una alteración de las propiedades químicas de sus componentes. Los mecanismos de la meteorización física son diversos. Entre los más importantes destaca la acción del agua, que al introducirse por los poros y fisuras de la roca, la somete a una tensión. Esta llega al máximo cuando se hiela, pudiendo provocar su ruptura. Los cambios de temperatura
originan calentamiento y enfriamiento diferenciados en los diversos componentes de una roca que pueden provocar el desmenuzamiento en granos o la exfoliación en capas. La disminución de la presión que experimentan algunas rocas al desaparecer las que las enfrían provoca la aparición de diaclasas y la consiguiente descamación en forma. Los organismos vivos son otro poderoso agente de meteorización física, actuando sobre el roquedo de diversas formas. Los principales procesos químicos son la disolución, la hidrólisis, la hidratación y la oxidación. La meteorización química es, si cabe, más importante que la física. En realidad, ambas se dan simultáneamente, siendo la acción mecánica una inestimable ayuda como preparación para la acción química. El agua es también el agente fundamental de la meteorización química por su acción directa en las reacciones y por servir de vehículo de los elementos que lleva en disolución y que intervienen en la transformación de las rocas. Su manifestación externa raramente podemos contemplarla de forma natural, pudiendo reproducirse a través de experiencias de laboratorio. Como resultado de todos los procesos de meteorización, aparece una capa de materiales alterados, llamada regolito, sobre la que se forman los suelos. Este material alterado puede ser movilizado, para lo cual es necesario que intervengan agentes capaces de realizar el transporte. ¿Estamos? Entumecimiento puede ser falta. ¿Estamos o no estamos? Qué callados que han sido ustedes. A ver, entonces, claro, ¿no? Entonces, ¿habrá mayor intemperismo en Santo Domingo o habrá mayor intemperismo en Guayabamba? ¿Dónde habrá mayor intemperismo? ¿Mm? Esa puede ser una pregunta. A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde habrá mayor intemperismo? Yo pensaría que en la costa, ingeniero, por la humedad. Claro, y la temperatura. Sí. Por la humedad y la temperatura, tienes toda la razón, Franklin. Yo también, claro, va a haber mayor. Por eso te decía que en la costa, por lo general, sí hay un horizonte de información. En la sierra es en pocas zonas donde tú vas a encontrar un horizonte B. Y principalmente, ¿sabes dónde encuentras más del horizonte B? En las zonas que está cercana a los páramos. ¿Por qué? Porque en los páramos también hay bastante humedad. Entonces, ahí puedes encontrar un horizonte B o tal vez en formación. Ya. Ahora, ¿qué es el interperismo químico? El interperismo químico obviamente produce una transformación química, ¿no? Donde los minerales pueden cambiar a otras sustancias, provocando que la roca pierda cohesión y se altere. Ya, por ejemplo, en el carbonato de calcio, si ustedes aplican alguna enmienda para digregar o algún ácido, ustedes van a provocar la reacción para la separación del carbonato y del calcio. ¿Ya? Algunos tipos también de reacciones, algunos tipos de intemperismo químico son la oxidación, la disolución, la carbonatación, hidratación y la hidrólisis. La mayoría tienen que ver con el agua, ¿no? Y también existe un tipo de meteorización bioquímica producida por la acción de ácidos orgánicos procedente de la descomposición de restos vivos o por la acción físico-química de los vegetales vivos. Entonces también
microorganismos, secreciones de microorganismos pueden provocar un intemperismo, pero imagínense qué cantidad de esto debe haber para que se produzca un intemperismo y pueda haber la formación de un suelo, ¿no? Por eso es que la formación de un suelo tarda cientos de años. No es de la noche a la mañana ni rapidito. Uno, aplicando materia orgánica, puede mejorar, pero no es que usted ya va a cambiar su suelo totalmente, ¿no? Su suelo en sí, su suelo per se. Usted va a mejorar las condiciones, sí, de su suelo, pero las propiedades físicas, químicas, pero usted no va a decir que tiene un tipo de suelo diferente, porque la textura de un suelo es imposible cambiarle, la estructura sí se la puede cambiar, como igual vamos a verlo ya mismito. Entonces, a ver, también hay el intemperismo biológico. El intemperismo biológico no, si no tiene que ver con la acción de los seres vivos, que puede llegar también a hacer una meteorización de las rocas, tanto física como químicas. Entonces, físicas estaríamos hablando, por ejemplo, en el tema de los animales que cavan a profundidades, o también podemos hablar, a ver, ¿de qué más? De las raíces de los árboles. Y en tema químico ya estamos hablando tal vez ya de lo que es secreciones, ¿no? Secreciones biológicas de insectos que trabajen a profundidades sobre el suelo, o también de microorganismos, que estaríamos hablando aquí ya. Ya, aquí estamos, justo aquí vamos a ver lo que es un perfil y lo que son los perfiles y lo que son horizontes de suelos. Entonces, miren, este es un perfil de suelos. Entonces, ¿qué es un perfil de suelos? Un perfil de suelos está constituido de varios horizontes. Entonces, ¿qué es un horizonte? Un horizonte es el suelo que se desarrolla a lo largo del tiempo. Entonces, el conjunto de horizontes forma un perfil. Entonces, a ver, miren, por ejemplo, aquí claramente se puede, miren, esto se puede ver claramente en el corte de una carretera, ¿no? Entonces, si ustedes no quieren hacer una calicata para ver su tipo de suelo que tienen, ustedes siempre deben aliarse de un perfil de una carretera. Entonces, ustedes en el perfil de una carretera, si van pelándole aquí, ustedes pueden ver el horizonte A, pueden ver un horizonte B y pueden ver un horizonte C, ¿no? En este suelo, al menos por el tema didáctico, se nota clarito. Entonces, el horizonte A no está exactamente las dimensiones, pero se ve que es un suelo profundo. Un suelo profundo, ¿por qué? Porque ya que tenga el horizonte B, quiere decir que si usted aquí tuviera ya rocas como las que está viendo acá, usted tuviera esa limitante, ¿no? Pero si tiene un horizonte B, aquí estamos hablando siquiera de 1 metro de suelo que tiene para trabajar el sistema radicular de la planta. Entonces, aquí podríamos hablar de un suelo, lo que es un suelo profundo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta ahí. Verán, por ejemplo, aquí no tengo una fotografía, pero qué vaina, no me olvidé de bajar una fotografía. Pero aquí ustedes es bueno que diferencien lo que es un perfil del suelo de lo que es un perfil de capas. ¿Ya? Un horizonte también puede ser una capa. Entonces, ¿por qué se le llama perfil de capas? Es igual a los horizontes, es igual a un suelo un perfil de capa es un suelo que no se ha desarrollado como se debería desarrollar normalmente un suelo, es decir, a lo largo del tiempo, con intemperismo físico, químico y biológico, donde se ha formado un horizonte A, un horizonte B, o hay un horizonte A y un C. Entonces, es un horizonte normal. Pero cuando no hay esto, es cuando nosotros, por ejemplo, estamos cerca asimismo, de suelos volcánicos. Entonces, en suelos volcánicos, ustedes van a tener, por ejemplo, una capa de un material, tal vez pedregoso, porque hubo una erupción volcánica. Y luego ustedes van a tener vuelta ceniza volcánica y van a tener ustedes en desorden. No van a tener una orientación de un horizonte de un perfil de horizontes como debe ser. Porque un perfil de horizontes, el horizonte A, debe ser más fino que el horizonte B. Y el horizonte B debe ser más fino que el horizonte C. En un perfil de capas ustedes no pueden encontrar eso. Sino que ustedes no deben conocer la provincia de Chimborazo. En la provincia de Chimborazo, ahí hay una zona por donde se llama los Tunchis, les conocen. Ahí se ven claramente lo que es un perfil de capas. En los cortes de carretera se ve clarito lo que es un perfil de capas.
Y entonces en la Sierra Centro hay algunos sectores donde hay perfiles de capas porque son suelos que han tenido interacciones volcánicas, ¿no? Preferentemente las zonas de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, hablaríamos de ahí. Entonces, entonces ahora vamos a hablar de qué es el horizonte A. Entonces, el horizonte A no es sino, es la capa más oscura, es la capa arable, es la capa donde ustedes van a sembrar, es la capa que ustedes la van a utilizar para su cultivo, para su explotación agropecuaria. Entonces, esta es la capa con mayor material, con mayor contenido orgánico, porque aquí es donde va a estar la mayor actividad microbiana, ¿no? Entonces, el humus se forma de los residuos, caen al suelo, entonces estos comienzan a proliferarse y comienzan a formar el ciclo, ¿no? El ciclo de los microorganismos. Entonces, la capa superior del suelo es también la región con mayor actividad, ya como dijimos, biológica, y las raíces de las plantas también existen en esta capa. Hablamos en esta capa de hablar de raíces de plantas, estamos hablando de raíces adventicias, ¿no? Es decir, de raíces que son las que van a tomar los nutrientes. Porque si hablamos de otro tipo de raíces, como tipo de raíces de anclaje o pivotante, estaríamos hablando que estas pueden extenderse hasta el horizonte B o hasta el horizonte C, dependiendo que este lo permita, ¿no? Entonces aquí las raíces ayudan a mantener la capa superior del suelo en su lugar. Entonces el horizonte A es la capa arable. El horizonte B, mira, aquí está un perfil, entonces donde aquí, algunas literaturas le diferencian también al horizonte A, le ponen el horizonte orgánico. Este horizonte orgánico no es sino unos de 2 a 5 centímetros, es el material en descomposición que tenemos siempre en un suelo. Por ejemplo, en los suelos de cacao, en los suelos de palmito, ustedes siempre tienen una hoja rasca en descomposición, es el horizonte O. Entonces, de ahí tenemos el horizonte A, que es el primero que se va a formar. Tenemos el horizonte B, que es hasta donde puede llegar el sistema radicular, miren, dependiendo del cultivo, ¿no? Y el horizonte C, que en sí ya es la roca madre, no es muy propicia para lo que es el tema de cultivos. Y es el que menos fertilidad también va a tener, porque todavía la roca todavía no se encuentra en un intemperismo tan alto como para liberar nutrientes. Y entonces el horizonte B también es conocido como subsuelo. Los minerales solubles y las arcillas se acumulan en esta capa debido a que tienen menos material orgánico. Entonces, miren, ahí es importante. Entonces, en el horizonte B, nosotros vamos a tener mayor contenido de arcillas. Entonces, es fácil, el horizonte B va a tener una estructura más pegajosa que el horizonte A. Entonces, esta capa también es de un color café más claro, por lo general. A veces no, esto va a depender mucho del suelo. En suelos de páramos no pueden ser así. En suelos de páramos puede que el horizonte B sea más oscuro y más negro. Entonces, esto estamos hablando tal vez de un suelo no de páramo, ¿no? Ya, también retiene agua debido a la presencia de hierro y arcilla. Esta capa tiene menos material orgánico, pero más arcilla. Entonces, si tiene más, a ver, una pregunta para ustedes que también puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál tendrá mayor capacidad de intercambio catiónico? ¿El horizonte A, que tiene mayor materia orgánica, o el horizonte B, que tiene mayor contenido de arcillas? Yo pensaría que el horizonte A. El horizonte A, ¿Ya? ¿Por qué? A ver. porque mientras más materia orgánica, más rápido se hace el intercambio catiónico. Y las arcillas también tienen un alto nivel una capacidad de intercambio catiónico alta. Solo le digo, solo le estoy comentando, ¿no? No digo que está mal. ¿Todos defienden esa teoría? Sí, ingeniero. Ya, sí está bien, verán. Les puse a dudar nada más. La arcilla es un coloide que tiene una capacidad de intercambio catiónico alta igual. A la arcilla se pegan muchos nutrientes, pero la materia orgánica tiene una capacidad de intercambio catiónico mucho más elevada. Si estamos hablando de las arcillas que tal vez tendrá un SIG de un 40, la materia orgánica llegará a un 150, 200. Entonces sí es
es mucho más, tiene mayor capacidad de intercambio catiónico de la materia orgánica. Y por eso obviamente retiene más nutrientes y es donde están los pelos adventicios de las raíces, los pelos radiculares, ¿no? Ya. Y ahora, ¿qué es el horizonte C? El horizonte C no es sino también conocida como roca madre. Existe aquí poca evidencia de meteorización en esta capa. Entonces, como vemos aquí reflejado, tenemos el horizonte A, donde se encuentran las pequeñas raíces. O también si hablamos de un árbol, es donde van a estar las raíces que más se alimentan, que más se nutren. Es donde va, y el horizonte B, en cambio, es donde va a haber ya un intemperismo un poco menor del horizonte A, pero igual va a ser un suelo mullido, no va a ser un suelo rígido. Y el horizonte C, que es en sí el material parental, ¿no? Aunque verán, en algunos suelos como está en esto, nosotros podemos identificar el horizonte, por lo general en la sierra centro, igual que tiene poca precipitación, nosotros vamos a encontrar siempre el horizonte A y el horizonte C. Tal vez el A podemos encontrarlo en transición, el A que se convierte en un A1, un A2, y de ahí viene el horizonte C, y de ahí está ya lo que el material parental o roca madre, cuando se logra identificar. Entonces, donde hay más que todo en la zona, en la sierra centro, donde hay las precipitaciones son bajas. Por ejemplo, podríamos hablar aquí, es que no sé, ustedes son de otro sector, a ver, pero asimismo, yo pienso que podríamos hablar, por ejemplo, aquí de los suelos cangagosos. Los suelos cangagosos son suelos que se caracterizan por tener poca humedad, por eso mismo tienen bastante contenido de calcio, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a encontrar un horizonte A y luego un horizonte C, y no va a haber un horizonte B, por lo general. Ya. A ver, ahora vamos a entrar, luego de haber hablado de los horizontes, luego de haber hablado de los factores formadores del suelo, vamos a entrar a hablar de lo que son de las propiedades físico-químicas y biológicas que tiene un suelo. Ya, para eso es importante primero tomar en cuenta algo. ¿Cómo está constituido un suelo? Entonces, un suelo está constituido un 50% de lo que es masa y un 25% de lo que es agua y un 25% de lo que es aire. Esto es lo que es aire y agua, es lo que va a dar lugar a los micro o macroporos, y acá es lo que va a dar en cambio, acá en cambio va a dar lugar a lo que es el suelo per se en sí, ¿no? Claro que esta parte va a estar constituida de una parte mineral y de una parte orgánica. Entonces, por lo general, miren, nosotros decimos, hablamos de que la materia orgánica por lo general debe tener un 5%. ¿Alguien de ustedes sabe el porcentaje de materia orgánica de los suelos de los trópicos húmedos, o como Santo Domingo, La Concordia? ¿Saben qué porcentaje de materia orgánica tienen los suelos? No saben. Adivinen, aunque sea si no saben. Pero debe estar bastante bajo lo que es materia orgánica. Claro. ¿De cuánto hablamos bastante bajo? ¿Cuánto crees que están acá? A ver, háblame de tu sector. ¿Tu sector cuánto tiene de materia orgánica? Bueno, aquí en mi sector, si estaríamos hablando de materia orgánica, yo pienso que un 30, 40% es alto. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que tienes tanto? Yo no creo que llegues a un 30. Yo no creo. Es bien difícil. Ya para hablar de un 30 estaríamos hablando ya de suelos vírgenes, de bosques. No creo que llegues a un 30. A ver, Es que acá en la sierra casi la mayoría los suelos son tratados. O sea, hay bastante materia orgánica. para la que tú pones, ya. Claro, o sea, acá casi la mayoría de suelos ya no es un suelo en formación, se podría decir, por el tiempo, sino acá es un suelo ya un artificial, ya compuesto. Ya, pero verás, el suelo nunca va a cambiar de ser suelo. Lo que tú tal vez estás mejorando, como te decía, solo es la estructura del suelo con materia orgánica. Por ejemplo, Claro, yo o sea, lo que estaríamos mejorando sería, giro, la textura, ¿no?
La estructura. para nuestro cultivo. La estructura, más que la textura. Tú le estás haciendo un poco más permeable, o sea, un poco más adherente, un poco más coloidal, un poco más con algunos efectos de la materia orgánica. Pero digamos que tu suelo es un franco areno arcilloso, va a ser un franco areno arcilloso por más que le pongas lo que le pongas de materia orgánica. Lo que sí tu suelo va a tener una estructura más pegajosa que el suelo del vecino que no hace nada, por ejemplo. Eso sí. Ya. Y ya, pero no, o sea, pero la materia orgánica no te va a llegar a tener otro tipo de suelo, lo que quiero ser claro. No va a llegar a que tú vas a tener un suelo ya franco, un suelo franco, por ejemplo, de un suelo en una zona que tiene suelos franco arenosos, por aplicar materia orgánica no vas a llegar a tener un suelo franco. Lo que tal vez puedas es tal vez tener la estructura de un suelo franco, pero no tu suelo en el tiempo, si ya dejas de poner materia orgánica algún rato va a regresar a ser lo que era. Ya, más o menos para quedar en ese tema un poco más profundo, se puede decir. Entonces, verán, la materia orgánica en el trópico húmedo no pasa del 4%. Entonces, aquí va a haber más cantidad de mineral que de materia orgánica. Algunos cultivos tienen un suelo, ya cuando tienen cultivos, por ejemplo, en los suelos de palmito, que ustedes tienen aportación de bastante material vegetativo constante con la cosecha, las podas y todo eso, ahí llegan esos suelos a tener hasta 10% de materia orgánica. Pero, y hay hasta 12 yo he visto en análisis de suelos, pero más de eso no he visto. En cambio que, a ver, en suelos, por ejemplo, de páramos también he visto 10%, 12% de materia orgánica. ¿Ya? Pero, y ojalá por aquí tenga un análisis de suelo y los puedo enseñar. Si no es hoy día, les puedo enseñar el día miércoles. Entonces, bueno, así debe estar constituido un suelo adecuado, ¿no? Porque lo que les estoy hablando es un suelo adecuado, pero no todos los suelos van a estar así. Porque es muy importante la porosidad, como también es muy importante el material sólido. Y dentro de eso la materia orgánica. Entonces, de las propiedades vamos a hablar de lo que son las propiedades físico-químicas y biológicas. Primero, dentro de las propiedades físicas, hay 7 o 8, dependiendo el autor, pero nosotros nos vamos a enfrascar principalmente en 2 que son las más importantes, que son la textura y la estructura de un suelo. Ya, entonces, ¿qué son las propiedades físicas en sí? El suelo es una mezcla de materiales sólidos, de agua, o sea, de líquidos, y también de parte gaseosa, de aire. Entonces, la adecuada relación entre estos componentes, como les vimos anteriormente en la figura, determina la capacidad de hacer crecer las plantas y la disponibilidad de nutrientes que tendrán ellas. Es decir, de esto va a depender mucho de la fertilidad de un suelo. Ya, entonces, por ejemplo, ¿qué es la textura? Entonces, la textura indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño. ¿Qué partículas hay en un suelo? Es lo que es arena, limo y arcilla. Entonces, mayor contenido de uno de estos va a demandar de que el suelo sea más arenoso, más limoso o más arcilloso. Entonces, por ejemplo, los suelos por lo general igual de la Sierra Centro tienen mayor contenido de arena, mientras que los suelos, por ejemplo, por la Concordia tienen mayor cantidad de arcilla y limo. Aunque si ustedes están iguales a la orilla de un río, van a tener igual un suelo arenoso, ¿no? Entonces, esto miren, esto a veces es tan variable que en la empresa donde yo trabajo, como yo les comento, tenemos nosotros una hacienda de 215 hectáreas, me parece que son 218, 215, donde nosotros tenemos aquí tres tipos de suelos. Y tenemos por bloques. Entonces, el bloque A, nosotros tenemos una parte que es ondulada. Más que 3 tipos de suelos tenemos como 5 unidades productivas. Entonces, cada unidad productiva tiene su variación pequeña, pero tiene algo variante en el suelo. Entonces, miren, el bloque A, el que nosotros le conocemos como bloque A, es bastante irregular. El bloque B para nosotros es totalmente una planicie. Y el bloque C nosotros también es una planicie, pero es a la orilla del río. Pero les hablo de la orilla del río, no en la orillita, ¿no? Sino les hablo que ya se nota que algún rato eso fue río, pero ya son 60 hectáreas, es bastante grande. Entonces nosotros, ¿qué diferencias tenemos? Por ejemplo, nosotros en el bloque A
nosotros tenemos casi un tipo de suelo similar al del bloque B. Pero se diferencia que en el bloque A nosotros no podemos meter mucha mecanización, por lo que es ondulado. En el bloque C, en el bloque B nos permite tener mecanización. Y en el bloque C, en cambio, nosotros tenemos totalmente un suelo arenoso. Entonces, en el verano clarito se nota cómo el bulbo de los suelos arenosos afecta al cultivo. Entonces, es totalmente... ¿Sí saben cómo es el bulbo de un suelo arenoso, de un suelo arcilloso, no? ¿Sí saben? Verán, esto que estoy haciendo es un bulbo. Digamos que esto es el suelo. Soy malo para dibujar, pero ya este era un poquito más así, 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 así. Ya. A ver, este es del A. Y este es del B. ¿Cuál creen que es el bulbo de agua de un suelo arcilloso? Para mi parecer, el arcilloso es del B y el del agua es del A. No te escuché muy bien, pero a ver, ¿alguien escuchó? ¿Me puede dar? Estaba mal la señal, no sé. ¿Me pueden repetir lo que dijo? Sería eso. Ujú. ¿Perdón? A ver, ahora escucho, estoy escuchando. El bulbo arcilloso, yo pensaría que es el B, Ya, ¿por qué? porque lo que es en arcilla, podríamos decir que es más fino el suelo y casi no ingresa el agua tan rápido a profundidad. Perfecto, sí. Verás, en nosotros en un suelo arenoso, vamos a tener macroporos en mayor cantidad. Todos los suelos van a tener macro y microporos, pero en un suelo arenoso van a tener mayor cantidad de macroporos, es decir, espacios de aire más grandes que en un suelo arcilloso. Ahí va a haber mayor cantidad de microporos. Entonces, obviamente, si ustedes mantienen mayor espacios de agua, de aire, entonces aquí el agua va a percolar más rápido, va a infiltrar y va a percolar más rápido y el bulbo va a ser por lo general en un suelo arenoso así, hacia abajo, mientras que en un suelo arcilloso se va a encharcar un poquito más. Entonces estaban bien en su apreciación. Y a ver, aquí aparte de eso, en el horizonte B, entonces nosotros, obviamente las arcillas también tienen un poco más de humedad, ¿no? Ya, entonces, la textura tiene que ver con la facilidad que se puede trabajar un suelo, la cantidad de agua que va a tener, de aire que va a tener y la velocidad con la que el agua penetra el suelo. Miren, entonces ustedes que van a sembrar algún tipo de cultivo, saben el tipo de riego, aquí pueden saber el tipo de riego que necesitan, de acuerdo a los macro y microporos que tengan, de acuerdo a aquí también pueden saber la lámina de agua que tienen que darle porque va a infiltrar con mayor velocidad o va a infiltrar con menor velocidad. Entonces es muy importante siempre por eso es importante la textura, ¿no? Entonces miren, en un suelo de textura, voy a coger los extremos, ¿no? En un suelo arenoso de textura gruesa, ustedes van a tener hasta un 80% de arena, casi nada de lima y casi nada de arcilla. Ese va a ser un suelo totalmente arenoso. Mientras que un suelo va a ser un suelo de textura gruesa. Mientras que un suelo de textura fina va a ser aquel que va a tener de arena, no va a tener casi nada y va a tener mayor proporción de arcilla, ¿no? Estoy yendo a los polos. ¿Por qué estoy yendo a los polos? Porque, bueno, aunque es difícil que tengamos esto, a menos que vayamos aquí a la playa, tal vez, o a un desierto, es simplemente por hacer un ejercicio, o por darles a conocer los extremos. Pero entonces, igual esto ustedes esto lo pueden comprobar, ¿no? Si ustedes ponen en un vaso si ustedes ponen arena totalmente y ponen a filtrar agua, y al lado ponen arcilla, ustedes van a ver en cuál gotea más agua, si le hacen un vaso plástico y le ponen huecos abajo, van a ver en cuál chorrea más agua, en cuál sale más agua que en cuál no.
y es obviamente por los espacios de los macroporos, de los microporos. Entonces va a haber, hay clases texturales, hay la clase textural arenoso, los suelos francoarenosos, los suelos francolimosos, suelos limosos, francoarcillosos, y esto va a depender mucho del contenido de partículas que tengan de arena, limo o arcilla. Para definir esto es más fácil o hay el triángulo, hay el triángulo textural o el triángulo de las texturas. Entonces, antes de conocer este triángulo, es importante que ustedes sepan el tamaño de las partículas. ¿Por qué son considerados arenas, limos o arcillas, verdad? Entonces, una arena es considerada porque su tamaño de partículas van mayores a 0,05, mayor a 0,05 milímetros y van hasta 2 milímetros. Si son limosos, van vuelta de 0,05 a 0,002 milímetros. Y la arcilla, las partículas de las arcillas son las más diminutas. Ellas tienen menor a 0,002 milímetros. Entonces, más que todo esto, si ustedes hacen una experiencia en laboratorio, en laboratorio va a ser mucho más fácil hacer este triángulo textural, porque ustedes ahí van a saber contenidos exactos de arcilla, de limo y de arena que ustedes lo tienen. O también para un ejercicio, si ustedes le dicen que tienen un 40% de arcilla, tienen un 60% de arena y tienen un 50% de limo, ustedes ya estarían, por ejemplo, dentro de la clase estructural de un suelo franco. Pero esto, como les digo, es más, esto no lo pueden hacer al tacto, ¿no? Pero nosotros al tacto sí podemos dar a conocer si un suelo es bastante más arenoso y un suelo no. Hay metodologías para nosotros poder ver si un suelo es más arenoso o es menos arenoso o es más arcilloso o es menos arcilloso. Ya, este más que todo es más para un tema didáctico, pero es importante igual que lo tengan y lo conozcan, ¿no? Entonces, igual aquí verán, como estamos en forma virtual, igual les pude encontrar un video donde muestra estas metodologías para poder en campo nosotros saber la clase textural de un suelo. Entonces les voy a poner este videíto. Ahí ya no se puso, esperen un rato. ¿Está bien el volumen o está muy alto? No se ven que solo está la diapositiva. Sí, todavía no le pongo. Ratito, ya les voy a poner. Solo digo si el volumen estuvo bastante elevado o estuvo normal en el anterior video. Un poco bajo estaba el audio ahí. Ya le voy a aumentar, listo. Ahí va. En el siguiente video vamos a demostrar 3 métodos para determinar el tipo de suelo ubicado en la vela de Coro, municipio Colina, estado Falcón. Se extrajo una pequeña porción del suelo inalterado, o sea, en su estado natural. Seguidamente se tamizó para separar las partículas gruesas de las finas. Se tomaron las partículas finas agregándoles agua para la realización del experimento. Cabe destacar que si el suelo está muy seco, debe agregarse agua, pero si está pegajoso, tiene que extenderse una capa delgada que permita la pérdida de humedad por evaporación. El primer método se llama dilatación, el cual consiste en determinar la permeabilidad que se produce en el suelo.
Se realiza una pastilla del suelo húmedo. Su tamaño se determinará dependiendo de la palma de la mano. Luego se dan leves golpes por debajo de la mano, aproximadamente 20 golpes. Esto nos permite observar la permeabilidad del suelo. Como se puede observar, la superficie no se vio lustrosa, siendo así no permeable, sino impermeable, por lo cual se inclina a ser un suelo o un porcentaje de arcilla. Plasticidad o resistencia al estado seco. Este segundo método consiste en medir la consistencia que presenta el suelo. A continuación, hacemos una espera del material estudiado. Seguidamente lo dejamos secar por 24 horas al aire libre. Ya después que han transcurrido las 24 horas, presentando un estado saturado con superficie seca, se comprime y se observa que presenta una alta resistencia al desmoronamiento, lo cual se puede decir que es un suelo arcilloso. El método de tenacidad consiste en determinar la plasticidad del material a estudiar, lo cual se produce a tomar una porción de la muestra. Seguidamente se realizan rollitos con una aproximación de 3 milímetros. Como se puede notar, los rollitos no llegan a 3 milímetros. No presenta plasticidad, por lo tanto es arenoso, pero con presencia de arcilla. Se puede decir que el suelo estudiado en la vela de coro, según los métodos anteriormente mostrados y analizados, concluimos que es un suelo arenoso arcilloso. Listo, ¿no? No sé si ahí les quedó un poquito más claro el tema de cómo identificar en campo. Por ejemplo, si esta masita en capacidad de campo, ¿no? Si esta masita no se quedaba totalmente formada y se partía, era un suelo más arenoso, ¿no? Pero como se quedó maleable, se quedó formado, es un suelo más arcilloso. Entonces, en campo, ustedes no van a tener una textura realmente como la de laboratorio, pero ustedes ya pueden intuir qué tipo de suelo tiene. Igual para la estructura también hay una forma donde ustedes van tanteando y van viendo hasta dónde se va formando. Se utiliza los dedos y van viendo si tiene una estructura compacta, suelta, migajosa. Entonces, igual, no les va a dar la de un laboratorio, pero ustedes van a tener ya un aspecto a seguir, van a tener un criterio mejor. Eso, sigamos, ¿no? Ya, ahora vamos a lo que es la estructura. Entonces, la estructura también es otra propiedad importantísima dentro de las propiedades físicas de los suelos, que nos van a servir mucho para el tema de fertilidad.
Entonces, ¿qué es la estructura? La estructura no es sino se define por la forma en que se agrupan las partículas individuales de lo que son arena, limo y arcilla. Cuando estas partículas se agrupan, toman el aspecto de partículas mayores y se denominan agregados. Entonces, una estructura se la define por el agregado que forma. Entonces, miren aquí en las figuras, si nosotros vemos en la primera figura del lado izquierdo, entonces nosotros, el agregado, vamos a ver, la parte café es lo que puede ser la partícula de limo, arcilla o humus o arena. Y en cambio los orificios son las partículas donde va a entrar lo que es agua-aire. Entonces, si nosotros vemos en la primera estructura, una estructura buena, va a permitir una circulación, una buena circulación sería de lo que es de la parte gaseosa, de la parte líquida. Mientras que una estructura mala va a tener una mala circulación, por ejemplo, en un suelo pantanoso, ¿no? En un suelo pantanoso o en un suelo que tenga una roca madre a poca profundidad. Por ejemplo, yo no sé si ustedes alguna vez han ido por los suelos, por esta zona maicera ay, se me fue el nombre. Hay una zona maicera que es acá, vía los ríos. Que vean, por eso la 14. Exacto, pero no como que te vas para acá en el asfaltado mismo, como que te vas para Quevedo, como que te vas para el Empalme, ¿cómo se llama por ahí? Ventana. Ya, Balsar. Sí. Ya, Balsar. Verán, yo tuve una experiencia, Pronaca tiene una hacienda que se llama Loma Linda, se llama en Balsar. Entonces a mí me sembraron, me enviaron a hacer un proyecto pequeño de vainita. Las vainitas, las que se hacen, todos debemos haber comido en una ensalada una vainita. Entonces estamos probando unas variedades de vainitas que tengan pocos filamentos, era. Es decir, que al ustedes al comer no queden muchos hilitos, sino que la estructura sea más compacta. Estamos probando algunas variedades. Y como nosotros no podíamos hacer aquí, no pudimos hacer aquí, lo quisimos llevar a ser mecanizado para ver los rendimientos del cultivo ya mecanizado. Y en Balsar, como tienen, ahí estaban haciendo las pruebas de Pronaca de la zona del maíz, tenían tenían tractores de lo que son aperos y todo. Entonces yo fui llevando ya mis vainitas y me topé que yo quise arar el suelo y me topé que había 20 centímetros de suelo y de ahí había una suela de zapato. O sea, yo no creía que ahí, por eso digo a veces ustedes, lo que es la teoría es una cosa, la teoría para mí ahí era un suelo de la costa, debía ser un suelo profundo, debía ser un suelo que tenía el horizonte V, que iba a permitir hacer un buen arado, eso me decía la teoría, pero por eso hay excepciones de excepciones. Entonces cuando llegué allá, yo quise pasar eso y no pude. Entonces tuve que pasar un subsolador porque tenía 20 centímetros y tenía una suela de zapato. Pero claro que para mi vainita me servía los 20 centímetros de suelo porque es un ciclo corto y un ciclo corto tenía la raíz, no era ni de 20. Entonces me servía, pero no pude hacer la tarea que quise hacer, o sea, con el tractor. O sea, yo me quedé, y les quería poner un caso, me quedé impactado, no sé si se puede decir, pero me quedé un poco sorprendido, sería la palabra, de que no pensé que me tocaba ahí en ese tipo de suelo. Y entonces tuve que aplicar otro tipo de método, pero ahí me di cuenta de una mala estructura en ese suelo. Entonces en ese suelo, miren, yo cuando fui a ver mis vainitas, fui a ver y justo sembré en invierno, pero fui a ver mis vainitas y mis vainitas estaban en la mayoría con fusarium casi podridas. ¿Por qué? Porque tenía mucho encharcamiento de agua. Entonces yo no pensé que se encharcaba tanto el agua y era por la estructura que tenía, por eso ese horizonte C que tenía bien superficial. Entonces era un suelo superficial ahí. Entonces, obviamente ahí tenía una mala estructura, tenía una mala circulación de agua y aire, se encharcaba, por las altas temperaturas me provocaban una serie de hongos y tuve un ataque serio de dumping. Y no, pues no me sirvió el objetivo que era para eso. Ya, entonces, ¿qué tipos de estructuras nomás hay? Hay diferentes tipos de estructuras. Y estas son las que ustedes igual pueden definir con el tacto. Hay estructura muy fina, muy delgada. Hay estructura fina o delgada. Hay estructura mediana, gruesa y muy gruesa o espesa.
Entonces, claramente una estructura fina va a ser un suelo más arcilloso, una estructura mediana va a ser más o menos un suelo franco, y una estructura muy gruesa, es decir, cuando ustedes pongan en el agua y en vez de formar un terrón, ustedes ponen en el agua y tratan de diluir todo, es que cuando más le queden piedritas en sus dedos, es que va a tener una estructura muy gruesa, y esto va a ser más que todo un suelo que tiene bastante contenido de arena. Entonces, eso se puede guiar. Claro que lo mejor es un análisis de laboratorio, pero eso ustedes para que tengan un concepto o un criterio de lo que es la estructura. Entonces, la estructura, hay 5 clases distintas, pero también hay una clasificación de las estructuras por la formación de los aglomerados que hace, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, miren, tenemos una estructura granular. Entonces, ¿qué es la estructura granular? No es sino que las partículas, ya sean de arena, lima o arcilla, se agrupan en granos pequeños, casi esféricos, porque son como granitos, donde el agua circula muy fácilmente a través de estos. Entonces, una estructura granular va a ser más propia de un suelo, por ejemplo, franco. O sea, una estructura granular o migajosa, como se la conoce, le va a dar a usted unas condiciones buenas de su suelo para lo que es la aireación. ¿Ya? Entonces, por lo general, miren, se encuentra en el horizonte A, y en el horizonte A es donde está la mayor fertilidad, ¿no? Y es importante que esté en la zona A, en el horizonte A. También hay la de bloques, estructura de bloques. No es sino, obviamente aquí las partículas se agrupan en forma de bloques, pueden ser cuadrados o angulares. Y los bloques relativamente indican que el suelo resiste a la penetración y el movimiento del agua. Es decir, aquí no va a haber una muy buena infiltración, tal vez un poco más una percolación, ¿no? Porque de paso se encuentra en el horizonte B. Entonces, y aquí miren cuando hay acumulación de arcilla. Obviamente, ¿por qué la arcilla? Para que forme los bloques, ¿no? Para que permita que los aglomerados se formen. Ya hay también la prismática. La prismática se forman en forma de columnas o de pilares verticales, y el agua circula con mayor dificultad. Ya, también normalmente se encuentra en el horizonte B. Miren, si ustedes tienen un buen horizonte A, una buena capa arable, no sería muy importante ya que tengan un horizonte B con partículas, con aglomerados de bloques o prismática, ¿no? Al menos que ustedes tengan un frutal, tal vez. Con un frutal, ustedes van a querer tener un buen horizonte B también. Y también hay la estructura laminar, que se compone igual de partículas de suelo, que se forman envueltas en forma de capitas o de láminas, y igual se acumulan se acumulan horizontalmente una sobre otra. Ya, esta estructura se encuentra casi siempre en suelos boscosos, en partes del horizonte A y en suelos formados por capas de arcilla. Esta estructura laminar también es la que yo les comentaba. Estas se encuentran por lo general cuando son perfiles de capas. Estos por lo general se forman también, se encuentran cuando son suelos volcánicos. Entonces ahí es fácil ahí usted puede ver que hay estas estructuras ahí formadas en el suelo o en los horizontes. Ya, a ver, tengo un video más, pero yo creo que ya hemos avanzado hoy día. Son las 8:06. Y yo creo que hasta ahí podemos llegar el día de hoy. ¿Están de acuerdo? Bueno, Inge, una consultita. ¿Estas Dígame. 10 diapositivas nos va a pasar? ¿Perdón? Estas 10 diapositivas nos va a pasar al grupo. Sí, verán, estas diapositivas yo voy a compartir ustedes tienen acceso a la plataforma, en la plataforma donde dice examen complexivo. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Ya, Sí. ahí voy a subir todas las diapositivas, y ahí también voy a subir todos los videos de clases para los que faltaron. Y igual también les puedo compartir en el grupo las diapositivas, o por correo, no sé, vemos cómo, pero sí les comparto. Una cosa importante, verán, yo hablé con Mario porque Mario tiene más experiencia en el tema de este examen. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en diapositivas va a ser exactamente, de ahí van a salir las preguntas del examen ya. No es que se va a tomar aquí cosas rebuscadas, ni misteriosas, ni nada. Es de lo que estamos hablando. Para mí que son temas que ya lo han de haber visto con el ingeniero Cueva, y conmigo simplemente están dándose un pequeño refresh, se podría decir.
Entonces, de ahí mismo, si ustedes leen las diapositivas, van a tener más fácil el examen, ¿no? Eso, señores. Oigan, alguien no le apunté, ya se ha ido también, alguien que era de apellido Pozo, parece. Jorge Luis era ingeniero. Ya, pero no está, ¿y cómo le apunto? A ver, están 2, 4, 6, 8, 10. Déjenme ver cuántos tengo en la lista yo de acá. Yo tengo 10, no hay nadie más, señores. Ya, entonces eso de aquí nos vemos el día miércoles a las 6. Si alguien llega un poco atrasadito, bueno, ahí vamos viendo cómo hacemos, pero como no quisieron cambiar la hora, nos quedamos iguales. Bueno, ingeniero. Ya, pues entonces que tengan una buena noche, señores. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias, ingeniero. Gracias, Gracias. ingeniero. Buenas noches.